Bueno, muy bien, muy buenas tardes nuevamente para todos, bendiciones, agradecidos con el Señor por este espacio que el Señor nos da en su amor y en su misericordia. Qué bueno que podamos estar juntos una vez más en estos tiempos a través de estos medios que Dios nos permite y de estas transmisiones que Dios en su amor y en su bondad nos concede para seguir aprendiendo, seguir estar instruyéndonos también en el camino, en el conocimiento del Señor por su palabra. Y que también allá en casa, la iglesia que se reúne en casa también pueda ir siendo fortalecida, que también vaya siendo edificada y que también vaya abriendo el corazón para que estas verdades se puedan estar instalando al interior de cada una de nuestras vidas. Preciosa iglesia del Señor. Un saludo nuevamente para todos ustedes, que el Dios Todopoderoso nos dé la alegría a cada uno de nosotros de poder estar abrazando lo que el Señor nos ha venido hablando durante todo este tiempo, que su palabra corra, que su palabra sea glorificada, que su palabra halle cabida en cada uno de nuestros corazones, que Dios nos dé la alegría de poder estar caminando en pos de Él, en pos de su corazón y en pos de su presencia. Que esta tarde su palabra corra, que esta tarde su palabra sea glorificada y que esta tarde cada uno de nosotros podamos sentirnos en el corazón anhelantes de ese Padre precioso, deseosos de ese Padre maravilloso y de ese Padre que nos ama tan intensa, tan profunda y tan apasionadamente. Muy bien, vamos entonces a darle gracias al Señor como siempre lo hacemos, como es el deseo de Dios y desde luego también está en nuestros corazones, el Espíritu ha puesto en nuestros corazones que seamos personas totalmente agradecidas y de eso se trata. Recuerda que el corazón agradecido, ese corazón lo que hace es acercarse cada vez más y más al corazón de nuestro Padre eterno y de nuestro Padre amoroso. Padre, queremos darte a ti muchas gracias en esta maravillosa tarde, Dios eterno de los cielos. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición, gracias por todo tu cariño, bendito Dios eterno de la gloria. Gracias por amarnos, gracias por darnos, Señor, día tras día, bendito Padre celestial, el deseo, el anhelo en nuestros corazones, bendito Dios omnipotente, de que nosotros podamos ir creciendo, Señor, en este maravilloso conocimiento, de que tu palabra, Señor, pueda ser instalada en cada uno de nosotros, que tu palabra, bendito Padre celestial, pueda quedarse como un sello, afirmada al interior de cada uno de nuestros corazones, bendito Dios omnipotente. Señor, que tu palabra esta tarde corra, que tu palabra una vez más sea glorificada, que tu palabra le traiga libertad a cada una de nuestras vidas, bendito Dios eterno de los cielos. Que tú nos des la alegría a nosotros, oh Dios omnipotente, de poder estar, Señor, percibiendo tu corazón, percibiendo tu palabra, Padre. Abre el espacio en nuestros corazones y ayúdanos, bendito Dios eterno de la gloria, a abrazar, Señor, en todo tiempo y en todo momento lo que tiene que ver contigo, Señor, tu esencia, tu aroma, tu fragancia, tu bendita, tu gloriosa y tu maravillosa presencia, oh Dios omnipotente. Gracias por cada vida, gracias por cada hogar, por cada familia, la iglesia, Señor, que se reúne allí en casa, Padre, Señor, que tú abras nuestros corazones, porque queremos cada vez más y más de ti, bendito Dios glorioso y eterno. A ti damos toda la gloria, Señor, y toda la honra, en el glorioso y maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien, iglesia hermosa de Dios, las personitas que nos están viendo y que se unen a esta transmisión, que nos oyen también, un gran abrazo de parte de este colaborador. Que su palabra hoy, la del Señor, pueda quedarse en cada una de nuestras vidas y que nosotros podamos caminar y la podamos respirar. Hay una palabra que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo número 3, verso número 14 al 22. Apocalipsis, capítulo número 3, verso número 14 al 22. Dice el Señor así en su palabra: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez,
y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La palabra de Dios está bendecida, preciosa iglesia de nuestro Señor. Muy bien. Estos textos tan conocidos para nosotros, la iglesia, y también para nosotros a nivel de congregación, nos hace ver a nosotros en la actualidad la conducta también a través de esta iglesia, este mensaje del Espíritu de Dios, de nuestro Señor, a la iglesia de la Odisea a través de Juan, el vidente Juan. Nos damos cuenta que hay cosas muy preciosas que nosotros necesitamos considerar. Hay cosas muy dolorosas también, porque se va a mostrar aquí la conducta de la iglesia de ese tiempo, pero también hay muchos aspectos de la conducta de la iglesia en el tiempo actual, de la iglesia que está caminando ahora mismo sobre la faz de la tierra. Hay una pregunta de parte del Señor para nosotros. ¿Qué creemos nosotros que pueda impedir que la presencia de Dios pueda ser alcanzada en nuestras vidas? O sea, ¿qué impide para tu vida y para la mía en que nosotros estemos alcanzando o no la presencia del Dios Todopoderoso? Creo que estas no son preguntas que normalmente nosotros nos hacemos, a menos que el Espíritu las vaya planteando en nosotros y que ellas vayan llegando a nuestro corazón. ¿Qué pensamos nosotros como casa de Dios, como pueblo, como congregación, que pueda estar impidiendo en nosotros alcanzar esa presencia de la cual Dios tanto nos habla, de la cual Dios tanto nos instruye a nosotros, del deseo una y otra vez de que nosotros seamos personas de comunión íntima y que podamos disfrutar y deleitarnos en su presencia? Conocemos nosotros toda esta terminología, experimentamos nosotros todo esto de parte de nuestro Señor. ¿Qué puedes tú creer en esta tarde que pueda estar impidiendo que esta presencia maravillosa de Dios pueda ser alcanzada a través de cada una de nuestras vidas? Entonces, es lo que el Señor quiere para nosotros en esta tarde, y en el texto que hemos estado considerando nos vamos a dar cuenta entonces de parte de nuestro Señor esas cosas tan preciosas, tan maravillosas que Dios tiene allí para nosotros, esas verdades tan solemnes porque están contenidas en su palabra y por eso se hacen así, verdad, una verdad totalmente absoluta de parte de nuestro Señor para su iglesia. Muy bien, cuando uno ve todo el corre-corre del mundo entero sobre la faz de la tierra, el afán, la angustia, la ansiedad que existe en medio del pueblo, no es menos cierto, y con dolor uno tiene que estar reconociendo todo esto, que la iglesia también va en el mismo corre-corre muchas veces, que la iglesia va también en una carrera veloz y que no sabemos con claridad cuál será la siguiente estación, por decirlo de alguna manera, en ese corre-corre donde se encuentra la iglesia. ¿Quiénes se van a bajar? Sí, primero, ¿qué temática o de alguna manera un modo teológico o una moda más bien teológica le impondrán sus dirigentes, cautos y desprevenidos pasajeros creyentes, por hablarlo y estar usando este lenguaje que el Señor en esta tarde nos está regalando a nosotros? Entonces, quiero que pienses, por favor, durante todo este tiempo, qué puede estar en nuestros corazones, que pensemos y creamos que está impidiendo alcanzar esa presencia maravillosa, disfrutarlo a Él, deleitarnos en Él. Estos corre-corres que el Señor nos ha venido hablando, donde todo el mundo se encuentra y dentro de todo ese sistema está la iglesia del Señor, no es menos cierto, y tenemos que reconocerlo, que también en ese mismo vehículo, terrenalmente hablando, se encuentra el pueblo del Señor, ¿sí? En un corre-corre, y necesitamos saber quiénes durante todo ese corre-corre, donde va la iglesia también, quiénes se van a bajar antes de tiempo,
¿Quiénes van a perseverar? ¿Quiénes van a continuar? ¿Quiénes van a estar abrazando este llamado tan precioso que Dios tan insistentemente nos hace a cada uno de nosotros momento tras momento, día tras día, mañana tras mañana, por medio y a través del Espíritu de su maravillosa palabra? Entonces, esto tenemos que estarlo considerando nosotros como pueblo del Señor. Lo que muchas veces pareciera duro, sí, como peor, pareciera que la iglesia de este siglo en el que nos encontramos, siglo XXI, se le estuviera acabando como el combustible y no tiene dónde comprar. O sea, es tanto el corre-corre, es tanto el agite, es tanto las circunstancias que este sistema día tras día le presenta al mismo pueblo del Señor, que a menos que haya una iglesia parada en Dios, fortalecida en el Señor, esa iglesia va a entrar en el mismo tren, en el mismo vehículo donde va este mundo, totalmente en una carrera y en un afán pero fuerte, intenso y profundo. Y ahí se encuentra nuevamente, digo, la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, les decía que la iglesia de este siglo XXI pareciera que se le estuviera acabando como el combustible y no tiene dónde comprar. No se quiere detener para poder llenar espiritualmente hablando su vida, estar llenando ese tanque, por decirlo de alguna manera. O ella cree muchas veces erróneamente que la gasolina le alcanza para siempre, que con lo que tiene y con lo que ha recibido ya está listo y que no necesita más, que ya no necesita orar, que ya no necesita meditar en la palabra, que ya no necesita de pronto congregarse, que ya no necesita de pronto estar exponiéndose frente a la presencia del Señor. En fin, un montón de circunstancias. En estos días hablaba con una persona, no de esta ciudad, fuera de esta ciudad, y me decía con un tono de preocupación, de angustia, que cuando empezó todo esto de este virus en toda la tierra, los primeros días, él sentía que había un anhelo grande en su corazón por todo lo que estaba sucediendo, de estarse acercando al corazón del Señor. Pero ahora que ya ha pasado todo este tiempo, con sus circunstancias, con sus noticias no tan buenas, por el gran número a nivel mundial de contagiados, de muertos que también hay, por todas las restricciones que han habido, pero que no es menos cierto, también han habido noticias esperanzadoras, preciosas, donde hemos visto en medio de todo la grandeza y el poder del Señor. Él me decía con voz preocupado, angustiado, que ya no tenía la misma fuerza que en esos primeros días, ¿sí? Y esto me parece muy tremendo, porque cuando uno ve el pueblo del Señor, el problema que podemos nosotros estar cayendo, o el riesgo que se corre, es que nosotros estemos pensando que con lo de ayer o con lo de hace unos 3 o 4 o 5 meses atrás, nosotros ya tenemos para el día de hoy. Y nosotros como pueblo del Señor no podemos estar manejando la vida así, preciosa iglesia. Nosotros necesitamos ser conscientes de qué pensamos nosotros y creemos que pueda estar impidiendo en nosotros alcanzar esa presencia gloriosa, esa presencia maravillosa, o sea, de poder disfrutar en los brazos de ese Padre, de podernos estar deleitando en esa presencia maravillosa que Dios estableció para con cada uno de nosotros. Entonces, es como el ejemplo que quiero dar, es como aquel conductor que está desprevenido y que mira el tablero y ve que el de gasolina está abajo y que está considerando en su mente y en su corazón: yo sé que con esto yo alcanzo a llegar. ¿Y cuántas veces nos ha pasado a nosotros esto realmente? ¿Sí? A mí creo que muchas veces me pasó estar desprevenido, ir de pronto conduciendo y cuando volteamos a mirar el nivel, la aguja del combustible, nos damos cuenta que está ya casi que abajo y estamos pensando nosotros que con lo que tenemos podemos alcanzar hasta la próxima estación. Y muchas veces sucedió que mucha gente, pensando así, no alcanzó a llegar hasta la estación que creía que iba a llegar y se quedó totalmente varado, se quedó totalmente en medio de la carretera. Ahora, yo quiero que este ejemplo tú y yo lo coloquemos en la parte espiritual, ¿sí? Aquellos que creen que con la gasolina de ayer, espiritualmente hablando, con el combustible de hace unos días, de la semana pasada, creen que ya pueden, que ya están bien. Y como esta persona, este conductor, en el ejemplo que les di naturalmente, nos confiamos nosotros
y muchas veces quedamos casi que a mitad de carretera, a mitad de camino, en la parte espiritual. Y esto lo ve uno muchas veces en el pueblo del Señor. Gente que empezó muy bien, gente que empezó con un hambre, con un deseo, con una fuerza. Mucha gente iniciando este tiempo de pandemia, de ese virus en el mundo entero. Mucha gente se pegó una comprometida con el Señor, una entrega tan ferviente, corazón a corazón con el Señor, porque recuerda que no podíamos salir, recuerda que teníamos que quedarnos 100% en casa, recuerda que las circunstancias era frente a algo que desconocíamos, era algo que causó mucho pánico en primera instancia, y los corazones de alguna manera nos fuimos acercando de una manera tan tremenda, tan fuerte, tan preciosa al corazón del Señor. Pero como ya ahora han dado luz verde, ya mucha gente puede salir, muchos conducir, inclusive trabajar también. No sé, porque tengo la impresión que también hemos dejado nosotros esa entrega y ese compromiso, ese fervor, ese fuego, esa pasión al interior de nuestros corazones como la teníamos hace un tiempo atrás, y pensamos que con ese combustible ahí atrás nosotros ahora podemos seguir caminando. Y escucha, como el ejemplo que vimos en esta tarde de este hombre conductor, que no se nos vaya a apagar a nosotros ese deseo, ese anhelo, ese fuego al interior de nuestras vidas, por estar delante de la presencia del Señor, por estar meditando en la palabra. Nos podemos estar acostumbrando inclusive a los encuentros con Jesús en las madrugadas y nada más. Nos podemos estar acostumbrando solamente a las transmisiones 5 de la tarde y nuestras vidas continuar tan normales, tan relajadas, ¿sí? Y esto es lo que no podemos nosotros permitir que suceda, preciosa iglesia del Señor. O sea, no podemos quedarnos solamente y con nuestras transmisiones en la tarde. O sea, necesitamos ser muy conscientes de esto. Necesitamos pedirle al Señor, si sientes que ese combustible de alguna manera, por cualquier circunstancia, se ha venido de pronto acabando, las preocupaciones, las angustias, el temor, la desconfianza, la incertidumbre, porque hay personas con las que yo hablo del pueblo del Señor y las impresiones que tienen es como si Dios ya no estuviera con ellos, y el problema no está en Dios. Siempre está ahí con cada uno de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Él lo habló, porque Él lo prometió, porque Él lo dijo. Yo creo que el problema se encuentra en cada una de nuestras vidas. De pronto nosotros, nuestras emociones, más que de pronto nuestros propios sentimientos, más de pronto las mismas circunstancias, esas noticias que hace unos meses atrás fueron tan aterradoras, tan abrumadoras, porque era algo que desconocíamos, nos hicieron conectar y pegar al corazón del Señor, pero que ahora hemos visto de alguna manera ciertos niveles ya de relajo, ciertos niveles ya de comodidad, ya como que no hay nada, ya como que esto no me pasó a mí, no me tocó a mí, entonces sigamos. Pero así pasa de la misma manera en la parte espiritual. Hemos venido soltando, hemos venido dejando lo que nosotros no tenemos que dejar, que como creyentes, como pueblo de Dios, como la iglesia del Señor, no podemos darnos el lujo en este tiempo, a estas alturas de la vida, de no estar meditando en la palabra del Señor, de no estar siendo conscientes de la presencia de Dios, de no tener nuestros tiempos, nuestros momentos, nuestros espacios a solas con Dios, iglesia hermosa de nuestro Señor. O sea, estar en su presencia es vital en este momento. Vivir en su presencia es ponernos delante de la presencia de nuestro Señor. Es súper vital para la iglesia del Señor en estos momentos que nosotros estamos viviendo. Entonces, ¿qué fue lo que recibió el apóstol Juan? Juan recibió una revelación extraordinaria. Eso fue lo que él recibió del final del mensaje de las 7 iglesias. Una de ellas es esta iglesia que se conoce como la iglesia de la Odisea. Algunos estudiosos la conocen como la iglesia apóstata, ¿sí? Donde mucha gente cayó digamos del fundamento. Mucha gente lo que hizo fue acomodarse, mucha gente lo que hizo fue de pronto relajarse, mucha gente pensó que con el combustible de ayer o de antier esa persona podía continuar y dijo no,
yo sé que alcanzo a llegar hasta la próxima estación, y se dio cuenta que a mitad del camino se le acabó absolutamente todo. Los problemas llegaron, las circunstancias vinieron, las pruebas, las tentaciones, y nos sacaron a nosotros de lo que Dios realmente anhelaba, de lo que Dios realmente quiere. Entonces, una de estas iglesias es la iglesia de la Odisea. Esta iglesia de la Odisea refleja la clase de vehículo que hemos estado usando este lenguaje, recuerda, en que se mueve o en que se movió la cristiandad y la condición deplorable de la iglesia de este siglo. Esta iglesia muestra esto. Realmente el mensaje de la iglesia de la Odisea está dándonos a nosotros un diagnóstico de cómo fue la iglesia en ese momento, pero de cómo es la iglesia en la actualidad. Y de las 7 iglesias, este es el mensaje último, o sea, es el mensaje a la última iglesia de Asia. Y en ese mensaje hay algo extraordinario para nosotros, la iglesia actual, porque nosotros, Apocalipsis capítulo número 4, la iglesia ya no se encuentra, y este capítulo 3 de Apocalipsis nos muestra cuáles son las condiciones y las características de ese pueblo, y muy posiblemente del arribo de nuestro Señor para quitar su iglesia de sobre la faz de la tierra. Estos son temas que muchas veces no se hablan, no se predican mucho, pero que son una gran verdad y que están contenidos allí, preciosa iglesia del Señor. Muy bien, entonces, ¿cuán terribles pueden llegar a ser las consecuencias de no hacer un par en nuestras vidas, de no hacer un alto y de recargar, espiritualmente hablando, el combustible para no quedar en la mitad del camino al cielo, a una eternidad con el Señor? Tenemos que hacer un pare y tenemos que estar considerando las consecuencias. ¿Cómo pueden llegar a ser esas consecuencias? Dependiendo de la cantidad de combustible que nosotros tengamos. Si hay buen combustible, las consecuencias entonces te vaticinan a ti que vas a tener una eternidad realmente pegado y conectado al corazón del Señor. Pero si las consecuencias que son determinadas por la cantidad de combustible, espiritualmente hablando, que hay en nosotros, no es el óptimo y no es en la cantidad que debería de ser, entonces las consecuencias pueden llegar a ser que nos quedemos a la mitad del camino para entrar al cielo, a una eternidad con el Señor. Y cada vez, como el Señor lo revela por su palabra, el camino va siendo más estrecho para llegar nosotros al Señor, porque la puerta es estrecha, recuerda, pero hay un camino que es más espacioso, donde parece ser que hay más atracción, parece ser que hay más colorido, parece ser que la gente con facilidad abraza todas las propuestas que están allí. En estos días, ayer más precisamente, donde madrugamos a hacer deporte con mi esposa, fuimos a una vereda donde me parecía muy especial. En el momento que estamos llegando hasta la cima, hasta donde teníamos que llegar, el camino se empezó a hacer angosto y hay una entradita para nosotros llegar a plena montaña, pero esa entrada es una entrada angosta, es una puerta estrecha totalmente. Y de alguna manera tenía una impresión en mi corazón referente a todo esto, ¿sí? ¿Y sabe qué es lo que hace estrecha esa puerta? La obra de Cristo en la cruz. Porque cada persona que viene delante del Señor necesita aferrarse a lo que sucedió allí en esa obra. Necesita estar viviendo y experimentando lo que aconteció allí en esa obra. Entonces, como colaborador del Señor durante todos estos años, muchas veces he tenido la impresión de como si no quisiera mucha gente en el pueblo del Señor ir, como que si se hubiera acomodado a este siglo presente, a este siglo malo, de tantas circunstancias, de tantas cosas y de comodidades materiales, que lo que hacen es impedirle a muchas personas creer que pueden un día volar, por decirlo de alguna manera, a una eternidad con el Señor. Lo de aquí, de alguna manera, ha causado mucho impedimento en los corazones de lo que se conoce como la iglesia del Señor. Y escúchame, tú has escuchado que hemos hablado que no es malo que tú y yo podamos estar bien. O sea, el problema se encuentra, es cuando en el corazón nos sentimos cómodos y empieza a convertirse el corazón en un corazón totalmente material, ¿sí? Anhelando todo el tiempo solamente lo de acá. Y lo de acá, muchas veces, como le sucedió a la iglesia de la Odisea, creo que fue lo que les impidió a ellos
el materialismo, el amor a lo de acá, el amor por el dinero, el corre-corre, el afán, la angustia, la ansiedad. Eso hizo que mucha gente ya no se siguiera alimentando de la palabra del Señor, ya no siguiera estando frente a la presencia del Dios Todopoderoso. Ese fue el diagnóstico de esa iglesia de la Odisea. Pero recuerda que hemos estado considerando que muchas de esas cosas, de esas conductas, pueden ser reales también en la iglesia de este tiempo, en la iglesia de este siglo. Un pueblo que se va acomodando, un pueblo que lo que hace es tener un apego tremendo en el corazón por las cosas de acá, y eso puede ser un impedimento para que nosotros podamos estar disfrutando y alcanzando esa presencia gloriosa y esa presencia maravillosa. Recuerda que hemos dejado claro que no fue que nosotros encontramos a Dios, Dios fue el que nos encontró a nosotros. Pero ahora, en respuesta a ese hecho tan glorioso, el creyente necesita permanecer en esa presencia gloriosa, vivir, estar anclado cada día de su vida. Entonces, sabemos que siempre han ocurrido y que siempre ocurrirán, siempre, fenómenos de toda clase, en el área social, en el área natural, en el área financiera, en el área emocional. Este es un tiempo donde en esta área muchas vidas han sido afectadas. Hay gente que le ha dolido mucho, por decirlo de alguna manera, estos encierros, y puede que abiertamente no lo hayan hablado, como echándole la culpa a Dios, pero hay un reclamo en el corazón referente a todo esto. Y yo quiero volver a decirte esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que el problema no se encuentra en Dios. Dios más bien ha venido hablándonos a nosotros con todo esto que ha sucedido de algo puntual en el corazón. Pero como ahora se han dado ciertas libertades, entonces el pueblo otra vez volvió a acomodarse, y no podemos caer en eso, iglesia hermosa del Señor. Yo oro a Dios para que Dios nos libre a nosotros de nosotros caer en todo esto, de nosotros caer en una trampa, en un acomodo, en un relajo tan fuerte como el que le cayó a la iglesia de la Odisea. Entonces, muchas veces, sí, por estar más preocupados por lo exterior que por lo interior, es donde llega tibieza, es donde llega totalmente a una vida y a un corazón, que fue lo que realmente tú y yo sabemos le sucedió y le aconteció a la iglesia de la Odisea. Entonces, nosotros hemos entendido que siempre este tipo de fenómenos han ocurrido y ocurrirán en estas áreas: social, natural, financiera, emocional, pero también espiritual. Cada uno de estos fenómenos y la suma de todos estos es lo que está haciendo al hombre irse sumiendo en un marco de desesperanza, en un marco de angustia, en un marco de, de afán, de ansiedad, en el que necesariamente todo esto debe llevar al ser humano a hacerse como una pregunta: ¿qué más tengo que ver? Escúchame, iglesia. ¿Qué más tenemos que ver nosotros o presenciar antes de que la redimida del Cordero asuma su responsabilidad histórica como sal y como luz de la tierra? ¿Qué más tiene que suceder para que nosotros podamos entender que estos tiempos que estamos viviendo nosotros son los tiempos determinados por el Señor, para que la redimida novia del Cordero, la amada del Señor, asuma su responsabilidad espiritual, históricamente hablando, como lo que Dios dijo que ella es? Recuerda que el Señor dijo en el Sermón del Monte que nosotros somos la sal y que nosotros somos la luz de la tierra. Entonces, ¿qué más tiene que suceder? Esta es la pregunta que nosotros deberíamos de estarnos planteando con todo lo que está sucediendo, con todo lo que está pasando, ¿sí? ¿Somos nosotros realmente la sal y la luz de esta tierra? Porque esto es lo que el Señor dijo de nosotros, la iglesia del Señor, de esa iglesia redimida, de esa amada del Cordero de nuestro Señor. Entonces, para que nosotros seamos conscientes también de la presencia del Señor, ¿qué más tiene que suceder? Si todo esto que ha venido pasando hace unos meses atrás
no nos despierta a nosotros en el corazón de que Dios está permitiendo esto para que tú y yo seamos lo que debemos de ser en Cristo y por Cristo, la sal y la luz de esta tierra, para ser más conscientes de la presencia del Señor, porque recuerda que estamos considerando en esta pensamos que está deteniendo la presencia, que está impidiendo la presencia de Dios en tu vida y en la mía. Y hemos hablado a través del mensaje de la iglesia a la Odisea, que las cosas de acá, el materialismo, el amor por el dinero, el afán, la ansiedad, el corre-corre, el estrés, ya no tenemos tiempo absolutamente para con el Señor. Primero alegábamos que o era la excusa porque no lo teníamos. Ahora el Señor le coloca un freno de mano al mundo entero y con él a la iglesia para que nosotros vayamos delante del Señor. Los primeros días, las primeras semanas, los primeros meses fue algo extraordinario, pero ahora ya nos dieron cierta libertad, por decirlo de alguna manera, las autoridades de estas naciones. Pero ¿qué ha pasado en tu corazón y en el mío referente a la presencia del Dios Todopoderoso? Soy más consciente hoy de la presencia de Dios. ¿Sabe qué me decía este hombre que te estaba comentando en esta tarde? Me decía, tengo temor de ahora que nuevamente tengo trabajo, tengo temor de caer a lo mismo antes de que sucediera todo esto. Y eso nosotros necesitamos estarlo hablando con el Señor. O sea, disfruta de lo que Dios te ha permitido, pero por favor, tenemos que estarle dando la lectura en el Espíritu que Dios quiere que nosotros le estemos dando a todo esto que ha venido sucediendo. Entonces, estas son las preguntas. ¿Cómo más el hombre pretenderá desafiar, como lo ha hecho hasta la actualidad, la soberanía y la santidad de nuestro Dios, de nuestro Creador? ¿Qué más tendremos que ver nosotros para darnos cuenta cómo está nuestro combustible y para que nosotros podamos estar asumiendo nuestra responsabilidad como pueblo de Dios? Recuerda que el Señor dice en Romanos 8:19 que la creación está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Ahora la pregunta es, en esto que el Señor habló en el Sermón del Monte, de que somos la sal y la luz de la tierra, la pregunta es, ¿somos nosotros? No solamente porque está contenido en la palabra, vamos a hablarlo en la práctica. Soy la sal y la luz de la tierra para mi casa, para mi familia. Mi casa se siente realmente animada, que yo pueda continuar adelante, aun a pesar de todas las circunstancias que están pasando, que estamos viviendo, que estamos enfrentando. Soy un testimonio de vida, de la conciencia de la presencia de Dios en mi corazón, que puedo estar animando a los de mi casa a que puedan echar adelante, o solamente me estoy enfrascando por los afanes, por el materialismo. Estoy preocupado, estoy preocupada, estoy ansiosa por todo este tipo de cosas. Entonces, estas son cosas, iglesia, que nosotros necesitamos estarlas considerando. El apóstol Juan, el apóstol amado, que se conoce como el apóstol amado, le escribe a la séptima iglesia ubicada en Asia Menor, y en este mensaje lo que proyecta es que cuál sería la conducta cristiana en esa llamada la odisea espiritual. Esto es lo que está proyectando, sí, en este mensaje el Espíritu del Señor por medio y a través del apóstol amado. Entonces, ¿qué es lo que está proyectando? Lo que sería la conducta cristiana. Recuerda que este mensaje a la odisea nos muestra y nos revela una conducta de la iglesia. Pero cuando vemos la iglesia en la actualidad del siglo XXI, este mensaje nosotros necesitamos estarlo considerando y ver también la conducta cristiana tuya y mía en este último tiempo. Esta iglesia era reconocida por varios aspectos, iglesia. Número uno, era reconocida especialmente su sistema bancario. Esta iglesia de la Odisea era un sistema sólido y era un sistema fructífero para su época. Entonces, esto lo que hizo fue llenarla de orgullo. De ese sistema bancario era que procedía toda su opulencia y pensamiento materialista y autosuficiente. Ellos creían que no necesitaban de nada ni de nadie. Estas son conductas cristianas de ese tiempo, de esa iglesia. Pero yo quiero que miremos en la actualidad.
¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está impidiendo que nosotros podamos estar alcanzando la presencia del Señor? ¿Qué creemos nosotros que pueda estar impidiendo eso en tu vida y en la mía? Si no solamente un afán por el hacer dinero, por el amor al dinero, por correr, por estar entrando en el mismo corre-corre de este sistema que es tan complejo, y no solamente complejo, sino que es un sistema perverso y que es un sistema totalmente anti Dios. Entonces, digamos que en esa iglesia de la Odisea, ella era conocida por tres aspectos. Número uno, y muy especialmente, era su sistema bancario y financiero, porque era lo más fructífero de esa época. De ese sistema financiero y bancario procedía toda la opulencia, se los dije, y el pensamiento materialista y autosuficiente. Ellos creían que no necesitaban de nada ni de nadie, y eso sucede mucho también en el pueblo del Señor. Cuando creemos que tenemos tantas cosas, cuando creemos que Dios nos ha dado tantas, digamos, cosas materiales, especiales, eso es un regalo y deberíamos de estar agradecidos al Señor por ello cada día de nuestras vidas, pero que Dios no quiere que nos aferremos precisamente a eso, porque el riesgo que se puede correr es que el corazón se convierta en un corazón materialista y autosuficiente, creyendo que ya no necesita de nada ni de nadie, y esto es un error. Y además, mis amados, es algo donde nosotros como iglesia no debemos de caer. Y siguiendo con nuestra metáfora, recuerda que estamos hablando de combustible. Este tipo de iglesia en su conducta cristiana, la iglesia de la Odisea, como es gente que cree que como ya, digamos, económicamente está bien, fructíferamente están bien, entonces no necesitan absolutamente de nada ni de nadie, ya no necesitan el combustible. Si creen que no tienen que detenerse para llenarse del Señor, como ya tengo todo, ya aseguré la casa, ya aseguré el carro, ya aseguré la educación para mis hijos, ya tengo unos ahorritos, ya tengo este terrenito, gloria al Señor por eso. Pero escúchame, iglesia, cuidado con eso, que el materialismo no entre a tu corazón y te saque y te anestesie contra la vida en el Espíritu, que es lo que sucedió en esa iglesia de la Odisea y que es lo que veo en este último tiempo en la iglesia del Señor Jesucristo. Cuidado con el corazón. Por eso Dios nos dice a nosotros que sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón. Una persona que no va siendo consciente de la presencia de Dios, este sistema lo va envolviendo, lo va anestesiando. ¿Con qué agravante? Con el agravante de que como no hago nada malo, pero yo no le veo nada de malo a esto. Y mucho cuidado, que esto es un... Escuchan el pueblo de Dios. No nos podemos relajar frente a la presencia de Dios. No nos podemos relajar frente a la comunión íntima. No nos podemos relajar frente a la meditación en la palabra, frente a anhelar cada vez más y más de nuestro Señor. No nos podemos relajar con esto, preciosa iglesia del Señor. Entonces, por favor, para que vayamos pidiéndole al Señor referente al asunto. Entonces, número uno, tenían un sistema bancario fructífero, increíble. Era el más tremendo de la época. Pero número dos, constaba además de una floreciente industria textilera que producía lana negra y tapetes negros en cantidades. Entonces, para ellos eso era algo tremendamente valioso e importante. ¿Sí? Y no digo que haya algo de malo en el asunto en sí mismo de tener tu propio negocio, tu propia empresa. La cosa es que cuando te quita a ti tiempo y momentos con el Señor, ahí es donde el problema empieza a suceder. Me empiezo a relajar, ¿sí? Me empiezo otra vez a fresquear, me empiezo otra vez a acomodar. ¿Y qué más entonces tiene que suceder para que nosotros asumamos nuestra responsabilidad de ser sal y luz en la tierra y de ser conscientes de la presencia manifiesta de nuestro buen Dios eterno? ¿Qué más tenemos que ver nosotros si el hombre ya le ha declarado la guerra al Dios Todopoderoso? Lo ha desafiado la soberanía
y ha desafiado la santidad del que vive y del que reina por siempre y para siempre. Entonces el problema de esa iglesia de la Odisea era que confiaba en su sistema bancario, en el dinero que tenía. Número dos, tenían una floreciente industria textilera, y en esa industria, o allá en ese tiempo, producían lana y tapetes negros en gran cantidad. Pero lo más significativo y que le dio a la ciudad de la Odisea un renombre mundial fue una escuela de medicina ocular que ellos tenían. Tenían una escuela increíble, ¿sí?, para trabajar el aspecto y el área ocular. Entonces, estas tres características de aquella iglesia de la Odisea, el Espíritu Santo las contextualiza para nosotros para revelar la condición exacta en la que se encontraba la iglesia histórica de este y de aquel tiempo. O sea, no solamente la de ese tiempo, sino la de este tiempo también. Entonces, ¿qué ha hecho el Espíritu Santo de Dios? Ha contextualizado lo que sucedió allí para mostrarnos a nosotros qué es lo que puede estar impidiendo a la fecha de que tú y yo disfrutemos y alcancemos la presencia de ese ser glorioso y maravilloso. Entonces, esta es una carta, digámoslo, severa, que reprocha toda la conducta impropia a la que la iglesia se había acostumbrado. Ya no hay amor por la presencia de Dios, ya no hay amor por estar en comunión con el Señor, ya no hay amor por congregarnos, ya no hay amor por meditar en la palabra, ya no hay amor absolutamente por nada más, iglesia hermosa del Señor, por ayudarles a otros, a personas de la congregación. Los primeros días estábamos pendientes, nadie tenía que realmente hacer nada, sino que había un sentir en el corazón, pero lo hemos perdido. Porque ya como nos ha entrado de alguna manera dinero, como ya estamos trabajando, como ya nos dejaron salir, entonces ya nos olvidamos realmente de la esencia de las cosas. Y muchas veces nos hemos olvidado también de nuestro prójimo, de poderle atender, de poder estar ahí. ¿Te das cuenta? Entonces, que no caigamos en eso, porque fácilmente podemos ser conducidos hasta ese tipo de conducta nosotros. Que Dios nos guarde. ¿Qué era lo que sucedía en esa iglesia de la Odisea? Había una tibieza espiritual. Entonces, su tibieza espiritual, la de esa iglesia, la Odisea, la hizo no solamente una iglesia mediocre, sino también una iglesia mala. Y una iglesia que no servía absolutamente para nada. Lo único que tenían era renombre. Se contentaron con su dinero, su sistema bancario, se contentaron con sus empresas, con sus tierras, con sus fincas, con sus carros, con sus cosas materiales. Se contentaron absolutamente con todo eso. Se contentaron porque tenían tremenda escuela de medicina ocular. Y eso lo que hizo fue anestesiar en el corazón contra las cosas del Espíritu. ¿Y en qué se convirtieron? Se convirtieron en gente tibia, en gente mediocre, en una iglesia mala y en una iglesia inservible. Escúchame esto. Allí en esa iglesia, creo que allí tú no veías mala doctrina en esa iglesia. No había realidad. Pero si habían unas, y voy a usar la palabra, si habían unas zorras pequeñas que estaban allí. Y ojo con esto, que muchas veces nos confiamos, no, en CCB se da una palabra muy especial, gloria a Dios, que por el pastor, que por aquello, que por lo otro, que un montón de cosas. Amén, gloria solamente al Señor. No tiene nada que ver conmigo ni con CCB, esto es del Señor. Pero escúchame, allí en la Odisea no habían problemas doctrinales o de inmoralidad, pero sí habían pequeñas zorras que estaban en los corazones de ese pueblo. Habían cosas que estaban allí que no eran conforme al corazón del Señor. Había envidia, había orgullo casi farisaico, había un crudo materialismo,
en esa iglesia. Había indiferencia espiritual. Ya les daba lo mismo si oraban o no oraban, si meditaban en la palabra o no meditaban. Todavía estaban pensando si había que servirle al Señor o no había que servirle al Señor. Todavía con excusas, como hay mucha gente en el pueblo del Señor. ¿Sabe también qué había? Había autosuficiencia, había arrogancia, había altivez. No había un corazón agradecido ya, se había perdido la gratitud en los corazones. Y cuando el corazón está agradecido, se acerca, pues el corazón que ya pierde esa sensación, esa impresión de gratitud, ¿qué es lo que está haciendo? Se va apartando. ¿Y qué piensa entrar en ese corazón? Todo lo de este sistema. ¿Y qué empieza a suceder en la parte espiritual? Empieza a haber una tibieza espiritual. Empieza a haber una mediocridad espiritual, empieza a haber, sí, maldad, y empieza a haber una iglesia que no sirve, un pueblo que no sirve, sí, cosas que son totalmente contrarias a lo que Dios ha establecido, iglesia, y empiezan a entrar ese tipo de cosas allá, como creemos que ya sabemos muchos versículos, como creemos que ya recibimos en la mañana los encuentros en Jesús, y en la tarde entonces, pues cuando podemos nos vemos, nos pegamos ahí, porque ya hay gente que ni se conecta, porque ya entraron nuevamente en el afán, entraron nuevamente en el corre-corre. Y yo sé que hay gente que está laborando, pero escúchame, por favor, hay que hacer un par y pedirle al Señor. Pedirle al Señor que nos ayude. No podemos, recuerda que hace unos tiempos atrás hablábamos, no podemos caer en lo mismo. No podemos pedirle al Señor que queremos otra vez estar en la normalidad. Yo no quiero lo normal otra vez. Nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a enamorarnos, que nos ayude a abrir este corazón. Necesitamos pedirle al Señor con ruego, con clamor desde lo más íntimo de nuestra vida, que nos saque de este aturdimiento, que nos saque de esta comodidad, que nos ayude a nosotros a vivir esta palabra y este evangelio con intensidad, a dejarnos maravillar del Señor. Dios nos ha olvidado de ti, Dios no está lejos de ti, Dios está ahí como tu Padre. Dios nos ha permitido 2 transmisiones para decirte que tu Padre está ahí, para decirte que tu Padre te ama. No podemos dejar que la palabra se pierda por el afán, por la ansiedad, por el materialismo que se encuentra, la indiferencia que se encuentra muchas veces, la arrogancia, el orgullo, la autosuficiencia. No podemos dejar que esas cosas entren y ahoguen lo que Dios ha querido colocar en cada una de nuestras vidas. Preciosa iglesia del Señor, existe más esperanza, escúchame esto, existe más esperanza para una persona fría que para un creyente tibio o indiferente. No lo puedes olvidar. Hay más esperanza para una persona fría que para un creyente tibio o indiferente, espiritualmente hablando. Entonces, por favor, que Dios nos ayude a nosotros a estar abrazando esta palabra, que Dios nos ayude a nosotros a valorar, a apreciar y no caer una vez más, mis amados, porque esto no lo han abierto 100%. Entonces, imagínate si como vamos a media máquina, otra vez estamos cayendo en la comodidad, en la pereza, en la pesadez, en la mentira, en las excusas. Imagínate cuando abran todo esto 100%, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, que Dios se apiade de nosotros, que Dios tenga misericordia de su iglesia en el mundo entero, de su iglesia en esta nación, en este departamento, en esta ciudad, que Dios se apiade de Congregación Casa de Vida, que Dios nos ayude a nosotros a no acomodarnos, por favor. Le hago un llamado en amor a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes que creen que son inmortales. Por favor, aterricemos, por favor. Saquemos tiempos con Dios. No nos dejemos embelezar de este sistema que lo que está haciendo es anestesiando y endureciendo los corazones, que lo que está haciendo es convirtiendo los corazones en corazones materiales. Aunque la sentencia fue tajante por medio del Señor en Apocalipsis 3:16, porque tú puedes ver que dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, aunque esa declaración fue tajante y fuerte, te vomitaré de mi boca, la palabra nos hace entender que aún
no los había vomitado. La acción estaba para ser ejecutada. Entonces, aunque la decisión es tajante, también se revela una oportunidad de parte de nuestro Señor. Todavía no la ha vomitado. O sea que esa gente, esa iglesia, tenía la alternativa de retomar, de retornar una vez más al camino verdadero, de volver una vez más rendido en amor, rendido en gratitud, ya no de cuentos, ya no de palabritas, de frasecitas, mis amados, sino de verdad. Una iglesia que es sal, una iglesia que es la luz de la tierra, una iglesia que es consciente de la presencia del Dios Todopoderoso, una iglesia que no está relajada ni anestesiada por lo material de acá, ni afanada por lo de acá. Iglesia hermosa de Dios, tú tienes el Espíritu de Dios y sabes cuál es la intención del Espíritu esta tarde a través de esta palabra. Entonces todavía había una alternativa para la iglesia de la Odisea. La alternativa era que retomaran el camino verdadero, y hay un solo camino: al Padre. Hay muchos caminos a muchas cosas, pero al Padre solamente hay un camino, y ese camino tiene nombre propio, y ese camino se llama Jesucristo nuestro Señor. Esto es lo que quiere Dios, que la iglesia se baje del tren del materialismo, de estar anhelando con ambición las cosas de esta tierra. Dios tiene el control absolutamente de todo, absolutamente de todo. ¿Sí? Entonces, bajémonos de ese tren del materialismo, del posmodernismo, y que salgamos de la mano del Señor para ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Esto es lo que Dios desea. Entonces, ¿qué es lo que Dios realmente quiere? Un pueblo que haga un pare y que podamos estar meditando desde nuestros corazones. ¿Qué pensamos y creemos nosotros? ¿Cómo está deteniendo, impidiendo la presencia de Dios en nuestras vidas? Dios aborrece una iglesia, escúchame esto por favor, Dios aborrece una iglesia que pierde el amor por estar en su presencia y que dejó en la puerta al único que le puede dar vida y que lo puede hacer en abundancia. ¿Cómo no va a sentir Dios dolor? ¿Cómo no va a sentir Dios dolor en su corazón de ver una iglesia que va perdiendo el amor por estar en su presencia, va perdiendo la pasión, el fuego? ¿Recuerdas unos meses atrás cómo estábamos tú y yo? Ahora, ¿cómo estamos en la actualidad? Y ojo, recuerda la Odisea, no había una doctrina mala, pero ¿qué habían? Habían zorras pequeñas, maldad, perversión, pornografía, masturbación, desobediencia, deseos carnales, lascivia, envidias. Miren qué tan tremendo es esto, iglesia. Relaciones ilícitas, relaciones que no las ordena, que no las avala el Señor, mas sin embargo continuamos en lo mismo. Por favor, que Dios nos ayude, que Dios nos abra el entendimiento a nosotros. Entonces, aunque nosotros no lo creamos, la iglesia del fin de los tiempos se jacta de no necesitar a nada ni a nadie. Eso pasó no solamente en la Odisea, te estoy hablando de la iglesia del final de los tiempos. ¿De qué es lo que se jacta? Que no necesitamos nada. Hay gente que cree que no necesita al Señor. Hay jóvenes que creen que no necesitan al Señor, pero sí quieren que les vaya bien en lo que emprenden, en lo que hacen, en todas las áreas de sus vidas. Viven, hablan de Dios, pero viven como si no lo necesitaran. Recitan frases bonitas, versículos, le dan consejos a otros en sus celulares acerca de Dios, pero ellos mismos tienen zorras en sus corazones, zorras pequeñas que están dañando los sembrados. Tienen cosas allí. Hay hijos que están en cosas en sus corazones contra sus padres. Hay hijos que están allí, que están con reclamos en sus corazones contra sus casas, contra sus familiares. Cuidado con eso, iglesia. Cuidado con eso, por favor. Entonces, incluso han rechazado esta iglesia de la Odisea al Espíritu de Dios. Y mucha gente en la iglesia actual, en el tiempo actual, ha hecho lo mismo, rechazarlo. Y recuerda que el Espíritu de Dios nos fue dado a nosotros para prepararnos y para llevarnos al cielo, a una eternidad con el Señor, como la novia
del Señor Jesucristo, como la hermosa de nuestro Señor, como la amada de nuestro Dios y Rey eterno en gloria. Entonces, iglesia hermosa del Señor, vamos a estar continuando con este mensaje porque necesitamos terminarlo, necesitamos ir a lo que Dios realmente quiere. Tú ya conoces en Apocalipsis 3:20, donde el Señor dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, este versículo nos dice que él está tocando a la puerta. Pero ¿sabe con qué se ha encontrado ahí? Con que nadie ha salido. Y con que nadie se ha conmovido por los sonidos de angustia del que llama. Nadie ha salido, nadie se ha conmovido de ese sonido de angustia desde el corazón de nuestro Dios a la hora de hacerle un llamado a los habitantes de la tierra. Está tocando, pero no hemos ido, lo hemos dejado allá. Vivimos con el volumen de nuestras vidas bien en alto. Por eso no podemos escuchar a quien quiere, escúchame, y puede ayudarnos. ¿Por qué no pedimos ayuda de parte de Dios? Porque es más fácil pedir ayuda en otras fuentes. Porque el volumen de nuestra vida lo tenemos arriba, lo tenemos alto. Y no hay nada más incómodo que estar uno hablando en una casa, en un hogar, en una familia, cuando hay un volumen bien intenso, bien alto. ¿Cierto que es incómodo? Bueno, muy bien. Así es en la parte espiritual con nuestro Señor. Porque muchas veces nosotros impedimos o detenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, porque el volumen de nuestras vidas está muy arriba. Y lo que Dios nos ha venido hablando una y otra vez, no lo podemos escuchar. Sabemos que Dios es grande, sabemos que Dios es tan lindo, Dios tan hermoso, pero como hemos tenido el volumen de nuestra vida arriba, no le hemos podido dar cabida en nuestros corazones. No hemos podido abrazar esa obra gloriosa y maravillosa de nuestro Señor. La Odisea se ufanaba de ser rica, pero el Señor veía la condición de bancarrota. Recuerdan que tenía 3 sistemas que los hacían fuerte a ellos, y uno era su sistema financiero. Ellos se ufanaban de eso, pero ¿sabe cómo los ve el Señor? El Señor los está viendo ellos en bancarrota, ¿sí? Que arrastrada. Y qué tan equivocada está respecto a los verdaderos valores. Mire qué tan tremendo esto. Qué tan fuerte esto que estaba sucediendo en la iglesia de la Odisea. Ellos se ufanaban porque tenían un sistema financiero fuerte, porque tenían una empresa textilera increíble, ¿sí? Porque ellos tenían una escuela de medicina ocular 1A, pero eso mismo lo que hizo fue anestesiarlos a ellos en el corazón. De nada les servía ser rica en lo material, de nada, si esa riqueza no lograba penetrar lo interno del alma. De nada sirve lo material. Si nosotros, escúcheme, si nosotros no logramos penetrar lo interno de nuestra alma. El Señor dijo en su palabra, recuerda por allá en Mateo capítulo número 16, quiero leértelo en el versículo número 26. Mateo 16, verso 26, el Señor dijo, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Te das cuenta? Entonces, ellos se ufanaban de su riqueza, pero el Señor los está viendo espiritualmente en bancarrota. Los ve totalmente arrastrados. ¿Por qué? Porque de nada sirve ser rico en lo material si esa riqueza no logra penetrar lo interno del alma. De nada va a servir esto, absolutamente de nada. El oro de los bancos, decía alguien en una ocasión, el oro de los bancos terrenales no es dinero que circula en el reino de los cielos. O sea, lo de acá, mis amados, lo de acá es nada comparado con lo que Dios ha establecido para nosotros. Por eso tenemos que hacer un par en nuestras vidas. La iglesia no debe, y mañana quiero continuar con esto, la iglesia no debería soltarse de lo que fue hecho en la obra de Cristo
en la cruz del Calvario. La iglesia no debería soltarse de la palabra del Señor en este tiempo. La iglesia no debería de soltarse de lo que fue hecho en aquella cruz y cómo se hizo. Mañana voy a estar compartiendo una vez más sobre el mensaje a la Odisea, porque no hemos terminado. Hay mucho que nosotros necesitamos aprender. La pregunta es hoy, iglesia hermosa de Dios, ¿de qué nos ufanamos nosotros? ¿Cuál es el orgullo que tenemos en nuestros corazones? ¿Por qué nuestros corazones han sido nuevamente llevados a lo material? Y no es malo ni pecado que lo tengamos, pero si esto está impidiendo que la presencia de Dios se instale en nuestras vidas, entonces hay un serio problema con las cosas de acá. Y está en el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros necesitamos volver a la esencia. Necesitamos recuperar nuestra intimidad con el Señor. No podemos soltarla. Le hablo a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, a los esposos, por favor. Les hablo en el nombre del Señor Jesucristo, que necesitamos pedirle al Señor que nos ayude, que nos saque de esta frialdad, que nos saque de este embotamiento, que nos saque absolutamente de todo esto, que no nos soltemos de lo que fue hecho en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Mañana continuaremos con esto para que aprendamos y para que terminemos todo lo concerniente a este mensaje de la iglesia a la Odisea, y que podamos estar viendo las características que Dios nos está mostrando allí y qué es lo que Dios demanda de nosotros, para que nosotros no impidamos que la presencia de Dios se instale en cada uno de nosotros. Preciosa iglesia del Señor, que Dios nos dé la alegría a nosotros de poder estar abrazando su palabra, de poder estar caminando en pos de Él, en pos de su corazón, en pos de su presencia. Que Dios nos alumbre los ojos del entendimiento y que nos dé fuerza y fortaleza para continuar adelante. Que esta palabra llegue a vida en nuestros corazones, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Que Dios nos ayude a no acomodarnos, a no relajarnos, que el corazón sea apartado de lo material, que el corazón sea apartado del amor por lo de acá, y que nuestras vidas queden ancladas al Dios Todopoderoso. Recuerda, la sentencia para esa iglesia fue fuerte, pero también el Señor revela que hay una oportunidad, y es retornar al camino, es retornar a la presencia del Dios Todopoderoso, es amar a nuestro Dios con intensidad, es amar a nuestro Dios con pasión en todo tiempo, preciosa iglesia del Señor, y en toda circunstancia. Este es el deseo de Dios con cada una de nuestras vidas. Para esto fuimos llamados para ser hombres de la presencia del Señor, mujeres de la presencia de Dios, jóvenes. Por favor, jóvenes, no somos inmortales, somos frágiles y necesitamos estar en la presencia de Dios en todo tiempo y en todo momento. Que lo de acá no nos aparte a nosotros de lo que Dios tanto quiere y anhela y desea. Fuiste llamado para ser un habitante de la presencia del Dios Todopoderoso. Padre, queremos darte muchas gracias en esta tarde. Gracias por tu amor, tu cariño, Padre, tu bondad y tu fidelidad. Gracias por este tiempo, Señor, por amarnos, por querernos, por desearnos. Que esta palabra llegue a vida en nuestros corazones y que podamos estar atentos estos días para volver y retomar, Señor, para continuar, para avanzar, Padre. Perdona si nuestro corazón se ha anclado a lo material, si nos hemos enamorado de este sistema, Señor. Perdónanos, por favor. Perdona, Señor, porque nos hemos acomodado una vez más, Padre. Estamos en el mismo tren que va el sistema, Señor. Hoy te pedimos misericordia. Hoy oramos para hacer un par en nuestras vidas, Señor. No queremos continuar en estos afanes. No queremos seguir en el tren, Señor Padre, de los afanes de este sistema, de la autosuficiencia, de creer como creía. No necesitaba ayuda de nada ni de nadie, Señor. Por favor, haznos conscientes de ti, Padre. Ayúdanos a entender el mensaje que tú nos estás dando todo este tiempo a través de este virus mundial, Señor. Ayúdanos, por favor, a percibirlo. No nos dejes caer en la dureza de nuestro corazón, Padre. Apártanos de toda trampa, de toda jactancia, de todo orgullo, de toda vanagloria. Bendito Dios omnipotente. Y conviértenos en niños, Señor. Niños que aman tu presencia, que aman
estar contigo, Señor. Niños maduros que aman estar a solas contigo, Padre. Necesitamos estar en tu presencia, Señor, en todo tiempo y en todo momento, Padre. Gracias, precioso Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Iglesia hermosa de Dios, que esta palabra llegue cabida en nuestros corazones. Que Dios nos anime a nosotros, que hagamos un pare y que no soltemos lo que nos han encomendado, que nosotros cumplamos con nuestra responsabilidad de ser la sal y la luz de esta tierra y de ser conscientes de la presencia del Señor. Que tengamos un resto de tarde preciosa, maravillosa, de noche en el Señor, y que Dios nos guarde durante todo este tiempo. Que Dios bendiga a esta nación, la cuide, la guarde y la proteja, sus casas, hogares, familias y seres queridos. Bendiciones, y no olviden, mañana nuevamente 5 de la tarde estaremos en nuestra transmisión con la ayuda de nuestro Señor. Bendiciones para todos en Cristo Jesús. Bendiciones.